En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y la semana, el año comienza con lo que es propio de nosotros los colombianos, la inmediatez de la noticia, porque pues el tema no es de ahora, el tema ha sido recurrente, y tal vez algunos sociólogos, algunos expertos en el tema, pues dirán que es producto de que en Colombia somos antropófagos. Pero esto nos ha llevado a acuñar una frase que está en el libro Derecho Arcilla la Paz, donde se trata del padre Edwin Germán Chávez Quintero, y donde se trata de uno de los capítulos más importantes sobre la niñez, y se acuña una frase que quizás lo dice todo: sociedad que mata a su infancia está perdida. En solo el 2014, de lo que se sabe, oígase bien, de lo que se sabe, pues fueron 1.115 menores asesinados. Sociedad que mata a su infancia está perdida. Hoy en la mesa de trabajo el jurista e historiador Horacio Gómez Aristizábal, el escritor y periodista chileno Pablo Parra San Cristóbal, director de la Fundación para la Libertad de Expresión para la Comunidad Andina de Naciones, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Panamá. Doctor Horacio, preocupante esto de tanto niño asesinado. Y además, paralelo a eso, pues, y tengo que decirlo, hay un empate hoy en la Corte Constitucional referente a la adopción de niños por parte de parejas gay, que entre otras, pues esto tiene, pienso que hay mucha más opinión favorable a que esta situación no se presente, porque pues Dios hizo al hombre y a la mujer para que procrearan, y en esto hay mucha tela que cortar. Doctor Horacio. Sí, esto es el tema del fanatismo, el tema de la intransigencia. A los niños lo utilizan como escudos. Es decir, que cuando van a atacar a un guerrillero, pone un niño en alto para que si disparan muera el niño primero. Eso realmente es inaudito, es insólito, porque realmente los niños no tienen que ver nada con los conflictos y con los problemas de sus padres, de sus sociedades y de sus dirigentes. Los niños tienen derecho a una vida digna, a una vida independiente, son el futuro de una nación. ¿Qué sería de un país sin su infancia, sin su adolescencia, sin su juventud? Y si los estamos utilizando como si fueran objetos, como si fueran instrumentos, como si fueran cosas, estamos realmente en la peor de las situaciones y del más atrasado de los estados de civilización. Realmente me parece muy grave esa situación que se viene presentando, no solamente en Colombia, en todo el mundo, de utilizar a los niños en los conflictos, en los problemas y en los grandes cuestionamientos por parte de los adultos. Y también la Corte Suprema de Justicia en este momento se ha dividido en dos grupos. La Corte Constitucional, doctor. Perdón, la Corte Constitucional está dividida en dos grupos. Uno que pues mayoritaria, un grupo que es la mitad exactamente, apoya el que una familia, un grupo o una pareja de personas homosexuales, pueden ser lesbianas, pueden ser hombres, pueden adoptar niños. Y la otra mitad dice que no, que eso es insólito, que eso no le permite la Constitución, que porque la Constitución habla del derecho que tienen los niños a estar protegidos por una familia normal, y hablan pues de que familia y matrimonio es de hombre y mujer. Otros hablan de que es un problema de discriminación, que porque el Código Civil habla de que un soltero puede adoptar a un niño y informarlo y educarlo. Pero que si ese soltero es homosexual, entonces hay una discriminación. Pero prevalece desde luego la norma rectora de la Constitución, que habla de qué es una familia, qué es un matrimonio, y por más de que haya cierta libertad en la interpretación de la ley, no se puede ir en contra del texto. Profesor Pablo Parra, director de la Corporación Libertad de Expresión, 1.115 menores asesinados aquí en Colombia. Muy similar como en la época por allá del Imperio Romano, donde pues no había problema con matar a los niños cuando así lo quisieran sus padres.
Sí, en el Imperio Romano no era delito botar un niño recién nacido a la basura, no era delito. Desgraciadamente, este tipo de temas que uno, con visión de extranjero, de toda manera, tiene que pronunciarse o ver, son unos temas que a uno le duelen mucho porque son insólitos. Aquí la gente está un poco acostumbrado a la violencia y a este tipo de crímenes horribles, pero sinceramente lo único que digo es espantoso. Yo no sé cómo se puede detener una fiebre de esta naturaleza, una fiebre criminal de esta naturaleza, y se me acaba la opinión respecto de qué puede hacer y de qué podemos pronunciarnos, porque no hace falta pronunciarse contra esa cosa atroz. Muy bien, y a propósito, esta semana se realizó el Día del Periodista. El Día del Periodista son todos los días. Aquí en Colombia recordamos un personaje, Carlos Gaviria, magistrado de la Corte Constitucional, quien decidió. Él pensó que el periodismo se acaba con una sola determinación que él lideró allí en la Corte Constitucional. Acabó la profesión, óigase, en la profesión del periodista, y lo convirtió en un oficio. Pero vayamos más allá, profesor Pablo Parra. La libertad de expresión, la libertad de opinión, ¿existe en Colombia o está maniatada? No, no existe en ninguna parte del mundo, sobre todo ahora en las actuales circunstancias, en que montar equipos para hacer difusión periodística implica miles de millones de pesos o de dólares en otros casos. Entonces, el periodista simplemente no está en condiciones, lo que dijéramos periodista no está en condiciones de montar una de esas empresas. Entonces las empresas cada día las están montando, cada día hay más medios de comunicación y menos dueños de medios de comunicación. Se está concentrando el poder sobre ello y naturalmente que el periodista tiene que seguir la línea editorial que señale el dueño empresario de ese medio. Pero mientras que los grupos económicos se han ido apoderando de las grandes cadenas, pues han aparecido otras. Por ejemplo, en Caldas y en el occidente hay una que se ha ido ganando el corazón de toda la ciudadanía, La Voz de los Andes, en el caso de Manizales, Caldas, dirigido por un gran comunicador, Olmedo Correa y Correa. En el norte del Tolima también hay una emisora independiente, Entusiasmo FM 99.5, y pues esto nos indica que esta ampliación y esta cobertura de diferentes medios pues permite que, pese a las permanentes amenazas, pues sigan funcionando los medios de comunicación. Pero indudablemente esto de la penetración de los grupos económicos hace un poco difícil que este principio de expresar lo que se quiere en forma libre, pues se vaya dando. Ya regresamos. Y pues el año pasado y este año pues han fallecido muchos artistas. Uno de los artistas que falleció fue Roberto Bolaños. Y traemos a colación una de sus interrogantes célebres: ¿quién podrá defendernos? No es que hayamos invitado a un comunicador chileno para que ejerza la defensa de nosotros, pero miremos, el abuso de las autoridades contra los propietarios de vehículos particulares. Pagamos impuestos por rodamiento y las vías totalmente dañadas. Pagamos el SOAT, pagamos la revisión técnico-mecánica por 365 días y con pico y placa, pues, y el día sin carro solo podemos conducir nuestro carro 260 días. Es una situación difícil. Nosotros, y lo podemos vivenciar aquí con el profesor Pablo Parra,
pues en 190 kilómetros pagamos 6 peajes. Un señor Collins, y voy a ponerle el referente de muchos de ustedes lo utilizan, Bogotá-Melgar. Hay que pagar 2 peajes, una ruta totalmente destruida, un señor Collins que no le paga a los empleados, que le pone conejo al Estado, con una serie de anomalías. Doctor Horacio, usted que tiene sus carros para desplazarse, ahora sí la pregunta, ¿quién podrá defendernos frente a este alud de impuestos? Y fuera de eso, para los conductores de una gran experiencia, ahora le están poniendo todo tipo de cortapisa. Una persona de 60 años ya no puede manejar su carro porque le ponen todo tipo de impedimentos. Oiga, es que llegar a edad adulta en Colombia es un verdadero problema. Doctor Horacio. Un tema bien interesante y realmente suscita muchos comentarios. Es el tema de las pocas vías de comunicación que tiene Bogotá. Uno analiza para salir del centro al norte o ir del norte al centro y las vías son realmente muy escasas. Fuera de eso ahora la están peatonizando, que además está bien que lo hagan, pero buscando solución también al movimiento vehicular. Por ejemplo, un punto clave en este tema de desplazamiento y la movilidad es el tema del metro. Países tan pobres o pequeños como el caso de Panamá y otros países más pequeños que Colombia y mucho más pobres que Colombia tienen un magnífico metro y Colombia sin embargo no tiene metro. Ahora están hablando de que se va a hacer un metro por etapas. Uno dice, si en 500 años no hemos hecho el túnel de la línea, si en 500 años no hemos arreglado el problema de los malos olores del río Bogotá para entrar o salir de esta gran capital, vemos pues que la corrupción es otro elemento que convierte el dinero en humo, en fiestas y orgías de los contratistas. Cuando un contratista pues, se prepara para hacer una obra, pues mediante la adjudicación de un contrato por parte del gobierno, se lo ha ganado porque puso más abogados que ingenieros. Y eso quiere decir que les importa hacer pleito con el Estado, como pasa con el señor Collins, que tiene todos los argumentos para dilatar y demorar. Y una estrategia ahora que están utilizando los contratistas, decir que en la hora de la licitación van a utilizar los materiales más costosos, los profesionales más calificados y los elementos más avanzados, y cuando empiezan a ejecutar la obra dicen que la plata es muy reducida y piden reajustes y reajustes y reajustes a costa de los pobres contribuyentes. Realmente tenemos el tema de la corrupción, el tema de la falta de capacidad y la poca capacidad de visión de los funcionarios, y fuera de eso que estamos todavía en la Edad Media en Bogotá y en las grandes capitales. Realmente no hay derecho a que tantas capitales, casi el 60% de las capitales de América Latina tienen metro y Bogotá no tiene metro. Eso hablando de la ciudad, profesor Pablo Parra, San Cristóbal, tiene una columna muy leída en diferentes medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, La Hoja de Parra. Y en La Hoja de Parra le leía, y también le escuchaba porque pues está de voz viva, le leía que en el caso de Collins, de Bogotá a Melgar son 96 kilómetros, pues hay que pagar unos peajes. Por ejemplo, en el primer peaje saliendo de Soacha hacia Fusagasugá, uno paga un peaje carísimo. Por este simple hecho, el señor Collins recoge diariamente 600 millones de pesos. Y más adelante, pasando Fusagasugá, ya antes de llegar a Melgar, pues tiene que pagar otro peaje. Por este peaje recoge el señor Collins 600 millones. Conclusión, en el día recoge 1.250 millones de pesos. Oiga, una vía acabada. Los colombianos, como nos contentamos con nada, no decimos absolutamente nada, pero pague y pague. Punto de vista, el autor de Hoja de Parra. Sí, trabajamos, hicimos una proyección y en Colombia en este momento hay un hueco negro de los peajes que recaudan anualmente entre 1.500 millones, recaudan 1.5 billones
por concepto de puentes y fechas especiales, y más o menos otro 1.5 billones para un total de 3 billones de pesos anuales que se van a ninguna parte porque las vías siguen absolutamente destruidas, no hay señalización, no hay autoridades, no hay ayuda para los carros que están rodando, en fin. Esa plata se pierde, se va a bolsillos que naturalmente están en el exterior, como ya se sabe, la lista esa de personajes que tienen platas en el exterior y que más o menos suman 1 millón de personas con plata mal habidas en el exterior y que desgraciadamente hay varios nacionales colombianos. Entonces, es un robo planificado. Lo que denominan los anglosajones la ingeniería de la corrupción. Es correcto. Es correcto. Ya regresamos. Y además llega una queja inmediatamente, mire, dicen los televidentes que saliendo de Bogotá, cogiendo la autopista sur, pasando la General Santander, o mejor, donde desemboca la avenida 68, donde desemboca la avenida Ciudad de Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, ahí a la salida donde quedan unas ventas de carne, a 30 metros los policías a las 4 de la mañana se dedican no a agilizar el tránsito, sino a proteger los carniceros y armar el trancón. Oiga, una situación difícil. Pero cambiemos de tema. Cosas sobre la violencia en Colombia. Nuestro país, pese a ser un país muy alegre, muy optimista, es un país violentísimo. Hay 3 niveles de celos. Precisamente por allá en el bachillerato nos pusieron a leer a Sigmund Freud y decía que había 3 tipos de celos. Los normales, esos que causan tristeza y dolor cuando lo están dejando a uno. La infidelidad o los impulsos de ser infiel, esos que causan también dolor. Todo esto causa dolor en el corazón, dicen algunos, pero yo creo que en el cerebro y en otras partes. Y aquellos celos delirantes o enfermizos, o como se le denomina, lo denominaban... Celos patológicos. Lo denominaban anteriormente los psicoanalistas aquí en Colombia. Déjeme mencionar a Mario González Velázquez, Pedro Gabriel Guerrero González, Escalante, Carlos Palencia, ¿quién más? Eduardo Correa Peraza. Hablaban de la celotipia, o sea, la pasión obsesiva. Oiga, ya hay una regulación ya se pronunció la Corte Constitucional sobre este tema. Doctor Horacio, usted que es penalista. Sí, yo tuve un caso muy famoso que lo bauticé celos patológicos, y era los celos un poco anormales que sienten personas que sufren ciertas fijaciones, ciertos desequilibrios, ciertas perturbaciones, ciertos trastornos mentales, que muchas veces pertenecen más al mundo de la patología que al mundo de la legislación normal. De suerte pues que la Corte ahora se ha pronunciado porque realmente hay situaciones muy dramáticas. Además eso es histórico. Hablemos de los cinturones de castidad que se implantaban en la Edad Media para controlar la fidelidad de las mujeres. De suerte pues que Oye, ¿cómo era eso, doctor? ¿Cómo era eso? ¿Ya había candados en esa época? Unos aparatos que se colocaban en la vagina para evitar que la mujer tuviera relaciones con personas diferentes a su esposo. O sea, uno tenía un candado, una llave. Sí, un aparato especial, y solamente el esposo, que manejaba a la esposa como si fuera un objeto, una mercancía, un elemento despreciable, y entonces solamente él tenía acceso a su mujer, y cuando hacía viajes se ausentaba, la dejaba controlada con esos aparatos. Esos aparatos, ¿usted alcanzó a conocer algún aparato de esos, profesor? Sí, lo vi en algunos... ¿En alguna película? No, en unos museos de la Edad Media, museos de la Edad Media en Europa, hay varios. ¿Y cómo eran? ¿Por qué no nos cuenta? No, era una cosita cinturones que tenía el punto G bien guardado, ya, punto. El punto G, perfecto. Tema ya abarcado. Bueno,
el periodismo en esta parte del continente, ¿cómo anda, Pablo? Bueno, el periodismo en esta parte del continente, usted dio un ejemplo que yo lo había omitido y pido excusas por eso. En Colombia es increíble cómo la gente hace periodismo con las uñas, sin ningún patrocinio de ninguna naturaleza. Acuérdese, Gene, que fue en Onda donde entramos a un estudio de televisión que era en la sala de la casa y allá estaba la cocina y funcionaba como una estación de televisión completa, muy buena, y lo hacen con su propio esfuerzo y sin recibir un centavo de absolutamente nada. ¿Por qué lo hacen? Hombre, eso sí es patriotismo, eso sí es un acto heroico. Doctor Horacio, ya para despedirnos, bueno, nuestro primer programa, invite a los televidentes aquí en Colombia y en 35, 36 países más del planeta Tierra. Sí, queremos invitar a todos los teleaudientes, que son en más de 35 países, para que participen y nos sigan llamando como lo hacen con frecuencia, para hacer preguntas, para manifestar inquietudes, para hacer planteamientos, para hacer críticas y también para hacer elogios. Teleamiga tiene esa gran ventaja de, a pesar de que es una emisora que defiende ante todos los valores, los principios y la moral, hasta donde sea posible le damos cabida a las ideas que se orienten a la civilización, al progreso, a la convivencia. Hemos tenido unos grandes éxitos, se ha remodelado mucho las instalaciones, la dotación, los equipos, para llegar con más claridad, con más nitidez, con más eficacia a todos los teleaudientes de Colombia y fuera de Colombia. Entonces, después que están invitados para que participen en la forma que estimen conveniente. Muy bien, punto final. 2 pensadores, 2 escritores, uno chileno, otro colombiano, aquí, analizando las noticias. Que Dios les bendiga.